Tenemos diversos grupos en la iglesia. Algunos se han activado en la línea del trabajo presencial y otros se han mantenido en la línea del trabajo virtual. Para este año estamos tratando de ir también acercándonos a la presencialidad dentro de lo que se pueda, obviamente, con todas estas situaciones que ya nosotros sabemos. Una actividad que se ha mantenido en la línea de la virtualidad es la actividad del grupo de oración. El grupo de oración nos reunimos todos los sábados a las 6 de la tarde, sábados, todos los martes, gracias. Nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 7:30, a veces a las 8 de la noche. Eso depende mucho de la dinámica que abordemos en esa ocasión. Y es un tiempo en el cual compartimos una reflexión de la palabra, cantamos algunos himnos normalmente y compartimos algunas peticiones personales y también peticiones de otras personas o personas que nos han pedido que oremos por ellos, llámese de la iglesia, de fuera de la iglesia, y es un tiempo para clamar. Entonces, la ventaja que tenemos si nos hemos mantenido así en el grupo de oración es que nada nos limita para reunirnos. La distancia no nos limita y el medio que usamos es el Zoom. Entonces, nada nos limita. Hay personas que se reúnen que son del lado de Heredia, por ejemplo, y no tienen que trasladarse, no tienen que gastar combustible, no tienen que gastar horas en su transporte y están a tiempo para la reunión, 6 de la tarde a 7:30, 8 de la noche aproximadamente. Entonces, quiero hacer nada más mención de esto para decirle a la congregación: la reunión de oración no es la reunión del grupo de oración, es la reunión de la iglesia. Y es una reunión abierta para que todos aquellos que gusten participar puedan hacerlo. Es una de las reuniones más importantes, hermanos, que podemos tener, realmente. Entonces, les extiendo la invitación. Habiendo dicho esto, entonces nos vamos a acercar nuevamente al Salmo 106. ¿Recuerdan ustedes, los que estuvieron la semana pasada aquí con nosotros? Empezamos la semana pasada a abordar el Salmo 106, un salmo histórico, dijimos la semana pasada. Es un salmo histórico porque en el salmo se recapitulan acontecimientos de un largo periodo de vida del pueblo de Israel. De hecho, los acontecimientos que se registran en este Salmo 106 van desde el momento que el pueblo es llamado para ser liberado de Egipto hasta el momento que entran en la tierra prometida y aún más allá de ese momento al tiempo de la monarquía. Entonces es un salmo histórico, es un salmo que recuenta un largo periodo del pueblo de Israel. También dijimos la semana pasada que el salmo está cómodamente organizado en 3 secciones. La primera sección, los primeros 5 versículos, que es la introducción, donde el salmista invita a una alabanza, y él hace una alabanza inicial y personal al Señor, y hace una súplica personal. Pero recuerden que la súplica que él hace, aunque él pide en una manera individual, lo que él está pidiendo es: Dios, permíteme ver tu bendición sobre tu pueblo. Vamos a decirlo así: yo no quiero partir de este mundo sin ver tu bendición sobre tu pueblo, que también era el pueblo del salmista, ¿verdad? También la segunda sección dijimos que es la más grande, que es la que hace el recuento de todos los eventos históricos, está entre los versículos 6 al 46, que es donde estuvimos empezando a reflexionar la semana pasada. Y recuerden ustedes que el título que le hemos colocado a esta reflexión es: el catálogo de los pecados y la gracia de Dios. En la segunda sección, una vez más, se hace un recuento de varios pecados del pueblo de Israel, con el propósito justamente de ver que el pueblo de Israel ha sido un pueblo terco, ha sido un pueblo infiel, ha sido un pueblo persistente en apartarse de Jehová. Pero el Salmo nos muestra que a pesar de que el pueblo insistentemente se ha apartado del Señor, la gracia de Dios
ha contenido sobre ellos la ira de Jehová, y aunque ha habido consecuencias por sus pecados, pero la gracia de Dios se ha manifestado sobre la vida de este pueblo durante toda su historia. Así que el salmo es un salmo contrastante. Nos muestra la infidelidad de Israel, pero nos muestra la enorme gracia de Dios sobre este pueblo que ha sido infiel. La última sección es el epílogo, la salida del salmo, versículos 47 al 48, y es una súplica comunal y una alabanza final. De eso vamos a hablar posteriormente. Dijimos también que el espíritu del salmo, estoy haciendo un recuento para que nos volvamos a enrumbar en lo que hablábamos la semana pasada, porque como decíamos la semana pasada, el ser humano tiene la tendencia de olvidar, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de afianzar eso en nuestra mente una vez más. Dijimos la semana pasada también que el espíritu del salmo es un espíritu de reconocimiento de la culpa del pueblo de Israel, porque el salmista confiesa sus pecados con los pecados de todo el pueblo. Recuerde usted, ahí en el versículo número 6, pecamos nosotros, sí Señor, como nuestros padres lo hicieron, nosotros hemos pecado delante de ti. Entonces el salmo tiene ese espíritu de reconocer mi culpa, de reconocer que las cosas que están sucediendo en el contexto en el que creemos se escribió el salmo, porque dijimos, recuerden, el salmo apunta y parece ser, y yo creo que así es un salmo escrito tardíamente, es un salmo escrito posterior al tiempo del exilio. Es más, es un salmo escrito en el tiempo del exilio más bien. Y el salmo entonces lo que hace el salmista es reconocer por qué ellos están en esa condición, exiliados, por qué ellos están oprimidos. Reconoces la culpa de él y la culpa del pueblo de Israel. Estamos en esto por nuestras propias terquedades, Señor. Pero el salmo apunta también entonces al arrepentimiento, porque cuando una persona por fin reconoce sus faltas y reconoce que ha pecado delante de Jehová, ya dio el primer paso justamente para el arrepentimiento. El mayor problema del ser humano es no reconocer su fallo, no reconocer que se ha apartado del Señor, no reconocer que está mal, no reconocer que ha pecado. Ese es el mayor problema del ser humano. Esto es, para compararlo, como lo hemos hecho muchas veces, pero es muy atinado, esto es como el programa de Alcohólicos Anónimos. En el programa de Alcohólicos Anónimos es vital que la persona que forma parte de ese programa, si quiere realmente ver la restauración en su vida, tiene que reconocer que tiene un problema serio con el alcohol. Mientras llegue a la reunión de Alcohólicos Anónimos y el alcohólico diga, no, yo lo controlo, yo vengo aquí solamente para ver. Mientras se mantenga en esa posición, no ha abierto la puerta de la libertad todavía. Necesita reconocer que tiene un problema, porque es allí donde empieza justamente el clamor por el auxilio, y por lo tanto está abierto a recibir ayuda y orientación, está dispuesto a un cambio. Entonces el salmo tiene el espíritu del reconocimiento de la culpabilidad del pueblo de Israel, pero tiene el espíritu también del arrepentimiento delante del Señor, y por lo tanto el salmista reconoce la gracia de Dios sobre su pueblo y clama a Dios una vez más para que esa gracia de Dios les otorgue una vez más la oportunidad de volver a los tiempos de gloria. Habiendo pasado por esto, pues nos acercamos entonces a la reflexión sobre los pecados de Israel. ¿Recuerdan ustedes? Y el primer pecado que vimos la semana pasada fue el pecado del olvido. Más que el olvido, más que un asunto meramente mental y meramente de, qué sé yo, vamos a decirlo así, de que el disco duro nuestro no nos trabaja adecuadamente, se trata en el Salmo de un tema de insensibilidad espiritual. Este pueblo de Jehová había visto la mano de Dios en sus vidas, y sin embargo se olvidaron del Señor y fácilmente se quejaron contra Jehová, y se apartaron de Jehová. Y esto es un pecado de insensibilidad espiritual, y hablamos de eso la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos también de que en medio de esa insensibilidad que ellos tuvieron, aún así Dios
les perdonó y Dios les salvó la vida a este pueblo, a pesar de que se habían quejado contra el Señor y no creían en la mano poderosa de Jehová. El otro pecado que vimos la semana pasada, recordará usted, fue el pecado de la codicia. Y dijimos que la codicia es cuando nosotros deseamos lo que no nos pertenece, porque hay que hacer una delimitación entre la codicia y el deseo de prosperar. ¿Quién no desea prosperar aquí? Todos deseamos mejorar, hermanos. Todos deseamos prosperar, ¿sí o no? Si vemos que las ventanas de nuestra casa se están cayendo, nosotros deseamos arreglarlas para que estén mejor, ¿sí o no? ¿Recuerdan cuando esos ventanales estaban todos deterioradones? Algunos no se acuerdan tal vez, pero otros sí, ¿verdad? Vea, esos ventanales fueron reconstruidos. ¿Quién no desea prosperar? Estas paredes de este edificio fueron pintadas en época de pandemia, por cierto, preparadas y listas para que cuando retornáramos a la presencialidad regresáramos a algo nuevo y diferente, ¿sí o no? Todos deseamos prosperar. Entonces, no hay problema en desear avanzar en la vida, en desear crecer en la vida. Usted obtuvo una licenciatura y va por una maestría, no hay ningún problema. Excelente, siga creciendo, siga avanzando, no hay ningún problema. El tema en la codicia es que la codicia apunta justamente a cuando nosotros deseamos lo que no nos pertenece, lo que por designación divina y por plan de Dios no es para nosotros, no nos pertenece. Por eso creo yo que nosotros, cuando emprendemos un proyecto en la vida, siempre debemos preguntarle al Señor y buscar de alguna forma que Dios nos dé seguridad. Dios, ¿este proyecto es tu voluntad o no es tu voluntad? Muy importante, porque algunas veces el Señor nos dice, no, no es mi voluntad, y cierra puertas. Otras veces el Señor las abre y podemos avanzar en esos proyectos de la vida. Lo que sea, su casa, su vehículo, etcétera, sus conocimientos, su salud también, etcétera. Podemos seguir hablando de un montón de cosas. Entonces, hablábamos de la codicia. Este pueblo había salido de Egipto e iban hacia un lugar que el Señor prometía que era un lugar espléndido. Se describe como un lugar donde fluye leche y miel. Pero este pueblo en el camino se quejan contra Jehová. Y ellos recuerdan, como dice, los pepinos, el pescado, creo que habla de los puerros y habla de la cebolla y del ajo. ¿Recuerdan ustedes? Y yo le decía a mi esposa que el domingo yo entré en shock con el tema de las cebollas y los ajos. Y le digo yo que quién extraña, ¿verdad? Y yo le dije a la iglesia que quién extraña las cebollas y los ajos. Y me dice, por favor, me dice, si son los condimentos de la comida, me dice. ¿Cómo sabe la comida sin cebolla y sin ajo? Y yo, sí, claro que sí, eso es cierto. A mí me encanta la cebollita y el ajo en la comida. Y cuando hay bistecito me encanta una cebolla entera, en rodajas. Delicioso. Me la como cocinada, eso sí, no como algunos que se comen la cebolla como si fuera manzana de Apple. Manzanita de verdad, no se sacan la cebolla. Ay. Un día vi un video de un niño de 3 años más o menos, creo. En el video parecía que era de 3 o 4 años y se estaba comiendo una cebolla así, cruda, en la mano, como si fuera manzana. Y hacía la cara para todo lado, pero no dejaba de masticar la cebolla. Bueno, puede ser que hay gente, tal vez a estos judíos les gustaba comerse la cebolla así. Hasta ahorita estoy pensando en eso, hermanos. Bueno, todo son puras especulaciones. Pero lo cierto es que el pueblo codiciaba aquello que tenían, que ellos pensaban era mejor que lo que Dios les estaba dando. Y hablamos entonces de este pecado, el pecado de la codicia. Así que hoy nos vamos a acercar hacia el siguiente pecado, los versículos 16 al 18 en el Salmo 106. Y dice así: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón. Oiga cómo le llama el texto: el santo de Jehová. Tuvieron envidia. Y dice el verso 17: entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió el fuego en su junta y la llama quemó a los impíos.
El tercer pecado que menciona este salmo es el pecado de la envidia, hermanos. De la envidia. El pasaje al cual, o el acontecimiento al cual está haciendo referencia, está en Números capítulo 16. Vayámonos al libro de Números, por favor, un momento. Ahí en el libro del Pentateuco, Números capítulo número 16. Para que veamos el acontecimiento que sucedió ahí. Dice número 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, vea dónde están Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y también On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, no cualesquiera varones, no, príncipes de la congregación, o sea, hombres de influencia en la congregación del pueblo de Israel, o sea, eran los dirigentes. Y se levantaron con estos hombres, y dice, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. ¿Saben qué? Estamos hartos de ustedes dos, de Moisés y de Aarón. Y vea lo que les dicen: porque toda la congregación, todos ellos son santos en medio, y en medio de ellos, está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vea usted cuál era el pecado de estos hombres, y lo dice el Salmo: tuvieron envidia. Y estos hombres se levantan en contra de Moisés y de Aarón, y cuando ellos dicen: toda la congregación somos santos de Jehová, y en medio de todos nosotros está el santo Jehová, lo que ellos están diciéndole a Moisés y a Aarón es: ¿quiénes son ustedes para dirigirnos? Como si fueran más que nosotros, como si ustedes tuvieran un contacto más cercano con el Señor. ¿Quiénes son ustedes para ir delante de nosotros? Nosotros también tenemos presencia de Jehová en medio de nosotros. Ahora, vea usted, no solo esto, sino que estos hombres, como les decía, incitaron a la multitud a levantarse contra Moisés, porque según ellos, toda la congregación son santos. Estos hombres envidiaron también a Moisés y a Aarón por su liderazgo, por el liderazgo que tenían, y deseaban estos hombres ejercer el sacerdocio. Vean ustedes, podemos seguir leyendo para recordar el episodio completo. Versículo 4: cuando esto lo oyó Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Ve, aquel será el santo. Por eso es que en el Salmo 106 se le llama Aarón, y también porque más adelante se le llama el santo de Jehová. Y entonces dice: esto os baste, hijos de Leví. Y dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Vea lo que procuraban: procuráis también el sacerdocio. Estos hombres no estaban contentos con la labor que Jehová les había asignado, con lo que el Señor les había permitido, sino que estaban procurando una posición mayor. Y muy probablemente, no dudo en lo más mínimo, que lo que estaban ambicionando era el poder. Mi hermana y mi hermano, hay un refrán que dice: el poder corrompe. Y hoy en día hay tantas personas que buscan el poder. Y creo que estamos en un momento coyuntural
que nos deja ver esa realidad a nuestro alrededor. Y entonces, por tanto, le dice Moisés: tú y todo tu séquito sois los que os juntáis. Y me gusta esta expresión, porque ellos se estaban levantando en contra de Moisés y de Aarón. Pero ¿qué les dice Moisés? Os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ustedes se están levantando contra nosotros. Están molestos con Aarón por el ejercicio de su ministerio. ¿Y qué es Aarón? No, percátense de lo que están haciendo. No están en contra de Aarón, están en contra de Jehová. Y entonces envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Y Datán y Abiram, yo quiero que leamos esta parte. Se los iba a contar. Es que vean, no es lo mismo que yo se los cuente a que lo leamos, porque quiero que veamos algo en esta parte. Vea, entonces dice que envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Vea usted, recibieron el citatorio de Moisés y no quisieron ir. Y luego entonces lo dicen así: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Vea cómo visualizaban estos hombres. Ellos decían: Egipto tenía leche y miel, Egipto era un lugar bueno. Es lo que están diciendo. Y vean lo que siguen diciendo, vea. Y dice: nos has hecho venir de una tierra de leche y miel, que destila leche y miel, para hacernos morir en este desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Totalmente opuestos al liderazgo de Moisés y de Aarón. Y dice: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mencioné esto? Vea lo que ellos están diciendo. ¿Sabes qué, Moisés? Tú nos sacaste de Egipto, dices que nos ibas a llevar a un lugar de leche y miel. No nos has metido en ese lugar de leche y miel y nos hiciste abandonar el lugar donde estaba la leche y la miel. Vea la óptica de estos hombres. Y estos hombres tuvieron la capacidad de enrolar en su cruzada a 250 príncipes de Israel, a 250 dirigentes. En ese momento, hasta este momento, todavía es apenas el grupo de los dirigentes junto con Coré, Datán, Abiram y Ión, que se menciona en el versículo número 1, si no me equivoco. Hasta este momento son solamente ellos, pero vea lo que sigue diciendo el texto. Entonces, les dice: y nos has dado heredades de tierras, ni tampoco dice: nos has metido en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Ay, esta gente, qué visión más corta. Dios los llevaba hacia aquel lugar, pero lo querían así. ¿Y sabe qué más? Lo querían facilito. Por eso las cosas facilitas no sirven, hermanos. Estamos viviendo la era del microondas. ¿Sabía usted? Estamos viviendo la era del microondas. ¿Dónde suele la gente calentar el agua hoy en día? En el microondas. ¿Dónde suele calentar el arroz hoy en día? En el microondas. Es más, ¿dónde suelen cocinar el arroz hoy en día? En el microondas. ¿Dónde descongelamos la carne hoy en día? En el microondas. ¿Dónde guardamos el pan que queda para el día siguiente? Dígame si sí o no. Algunos dicen que no. Estamos viviendo la era del microondas. ¿Sabe cuál es el detalle con la era del microondas? Es que el microondas es muy facilito. Usted mete la cosa ahí y le hace clic, clic, clic. ¿Sabe qué? Es que no lo han inventado, pero le aseguro, ya casi inventan el microondas que haga cafecito. Es más, si usted le pone de ese café instantáneo a la agüita y lo mete al microondas, ya tiene café en el microondas también, ¿verdad? Y hasta lo puede programar. ¿Sabe cuál es el detalle con el tema del microondas? Es que todo se hace mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más rápido.
y no nos damos cuenta que perdemos algunos elementos extra importantes en el proceso. Y el tema es que todo lo queremos rapidito. Y entonces, hoy en día en las universidades hay profesores que están sufriendo, tal vez no sé si es la palabra, pero pues hay profesores que se han dado cuenta que las generaciones de hoy en día son generaciones que no les gusta esforzarse. Cuando usted y yo estudiábamos, dígame si es cierto o no, ¿de dónde viene la frase me quemé las pestañas? No había internet, no habían muchas facilidades y algunos ni siquiera luz eléctrica teníamos. ¿Usted se acuerda? De ahí viene la frase me quemé las pestañas, porque estudiábamos con una candelita. ¡Uy! Esa es la idea. Me quemé las pestañas estudiando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ese que hacer rápido y fácil las cosas, eso nos ha enviciado, lamentablemente. Esto es un paréntesis, hermanos. Esto no es de aquí, es un paréntesis. Nos ha enviciado y todo lo queremos así, rapidito. Y no es así. Hay muchas cosas que hay que cultivarlas, que hay que esperar, que hay que sembrar, como dice la Escritura, y hay que esperar el tiempo de la cosecha, que requieren un proceso, que requieren un esfuerzo, que requieren una dedicación. Nuestra relación con Dios no puede ser tampoco así, instantánea, modo microondas. Nuestra relación con Dios es algo que debe cultivarse también en el proceso análogo de una relación con Dios. Pero bueno, y estos hombres se quejan y entonces dicen, ¿sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, nos rebelamos, Moisés, no vamos a llegar. Entonces Moisés se enojó en gran manera, ahora sí, y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos ¿a quiénes? Coré fue el que le dio el estartazo, dicen en Guatemala, o sea, el arranque. Coré fue el que dio el inicio, pero tenía sus colaboradores, Datán y Abirán y otros, y se buscó 250 príncipes, o sea, hombres influyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya los hombres influyentes se habían ido y habían peinado toda la congregación y habían dicho, ¡hey! Nos vamos a reunir porque este Moisés y Aarón que nos han engañado los vamos a eliminar del camino y vamos a hacer las cosas diferentes. Probablemente decían, vamos a volver a Egipto y vamos a hablar con Faraón o con el que esté ahí gobernando y vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a volver a tener tiempos de gloria. Ya se habían ido a incitar a toda la congregación. Y entonces dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Wow. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un instante, como la pólvora, como el ciner. Usted sabe que en aquellas épocas cuando nosotros crecíamos, ¿verdad? Y en esos ambientes en los que vivimos algunos, porque otros no han tenido esa experiencia, pero en esos ambientes donde vivíamos algunos, de cuando en cuando en aquellos lugares del campo, ¿verdad? Había que hacer quema de basura. ¿A alguno le tocó hacer quema de basura?
Y entonces juntábamos la basura seca, ¿verdad? Hojas secas de árboles, etcétera, en un montón, ramas de árboles que se habían cortado, que se habían derramado y demás, lo que sea, todo lo que es ese tipo de basura biodegradable, pero que se puede desechar mediante el fuego, y le prendíamos fuego y la quemábamos. Y en aquel entonces existía, que ya hoy en día no se le llama así, se le llama diferente, los ingenieros químicos sabrán por qué, existía el famoso aguarrás. Ustedes se acuerdan del aguarrás, ¿verdad? Ese combustible que se usaba para quemar las cosas, y uno le rociaba a la basura y en una esquinita le hacía con un fosforito. Y el aguarrás es un combustible de lenta explosión, vamos a decirlo así, o de lenta ebullición. Entonces el aguarrás, usted le ponía aquí el fuego y la llamita hacía ¡pum! Y se encendía todo. Pues una vez a mí se me ocurrió ponerle Ciner. En aquel entonces de mi juventud, para quienes saben qué es el Ciner es un líquido, también es altamente inflamable, pero no es como el aguarrás que enciende así por poquito, por caminito. Y yo agarré y yo bañé la basura y llegué hermanos, llegué y me acerqué con el fósforo, hermanos, y donde yo le puse el fósforo, donde estaba el Ciner, toda la basura hizo así, ¡pah! Se levantaron las hojas, me explotó en la cara. Miren, de milagro yo no me quemé. Fue un instante, o sea, yo nada más le acerqué el fósforo y el Ciner hizo ¡pah! Fue un bombazo. Vean lo que el Señor le dice a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés y Aarón? Apártense un momentito. Apártense un momentito, les voy a echar Ciner y los voy a hacer desaparecidos. ¿Sabe usted que el Señor probó a Moisés muchas veces con esta invitación? ¿Ah? ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y le dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Quién era el que pecó, hermanos? Coré, el que había incitado a todos los demás. Y a eso se refiere Moisés. Y dice: Señor, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Entonces vean la gracia de Jehová una vez más. Aquí está la gracia del Señor. ¿Saben cuál es la gracia del Señor? Es que Moisés, siendo un simple mortal, intercede por la congregación, y Dios, en toda su soberanía, que tiene el poder y la autoridad de hacer lo que quiera, escucha la voz de un intercesor, hermanos. Eso es algo que no sucedía en medio de las divinidades, de las deidades, de los ídolos de los pueblos de aquel momento. Por eso Jehová es alguien diferente con su pueblo, mostrando su gracia momento tras momento. Y entonces ellos se postraron y hablaron con el Señor. Y entonces habló Jehová, verso 23, a Moisés y le dijo: bueno, habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, porque recuerden que Datán y Abirán no habían querido ir a la reunión, ¿recuerdan? Y se fue a la tienda, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y entonces habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, y en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. No me he autodenominado líder de ustedes. Jehová me ha puesto delante de ustedes. Es más, acuérdese que cuando Dios le dijo a Moisés: ven, te voy a mandar para que liberes a mi pueblo, Moisés le puso 7 excusas al Señor. Y en la última de ellas le dijo: ¿sabes qué, Señor? Manda por mano de otro, yo creo que te equivocaste conmigo. ¿Se acuerda? Moisés no asumió este liderazgo con ansias de poder, con prepotencia. Todo lo contrario. Cuando usted ve los encontronazos entre el pueblo de Israel, que
que llegan y se quejan con Moisés, en la mayoría de las ocasiones, ¿qué hace Moisés y qué hacen Aarón? Se postran. Se postran, son hombres humildes. El liderazgo siempre debe estar marcado por la humildad. Jesús dijo: yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y por eso les dijo a sus discípulos: el que de ustedes quiera ser el mayor, tendrá que ser el menor entre todos ustedes. Porque el liderazgo no es un asunto de ejercer poder a voluntad como a mí me da la gana. El liderazgo es un asunto de sensibilidad y de influenciar a otros para la gloria de Dios. Y entonces, si como mueren todos los hombres, dice el verso 29, murieren estos, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere, vean lo que dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, y me gusta esta expresión, saben que algún día de repente voy a volver a predicar, o voy a predicar en este pasaje, porque hoy lo estoy usando de referencia, pero algún día voy a predicar en este pasaje y le voy a poner de título al sermón: no irrites a Jehová. Irritaron a Jehová. Y vamos a terminar con estos últimos versículos que dicen así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron dando gritos. Huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague a nosotros también, corran, salven sus vidas. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió ¿a quiénes, hermanos? Oiga, a los 250 hombres que ofrecían incienso. Recuerde usted, Coré, Datán, Abirán y 250 líderes que habían incitado a toda la congregación. ¿Y qué hizo Jehová? La semana pasada lo decíamos. Sí, Dios perdonó a toda la congregación. Había determinado, dice: ¿sabes qué? Moisés, te voy a quitar este pueblo que es tan duro de servicio, y te voy a dar una nación nueva, una nación que tú puedas guiar con más facilidad. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, ok, está bien, entonces que se aparten, porque todo aquel que pecare recibirá consecuencia de sus pecados. Sí, Dios perdonó al pueblo, pero hay consecuencias, hermanas y hermanos. Y entonces estos hombres envidiaban a Moisés, querían el sacerdocio, y la gloria de Jehová apareció, y la gloria de Jehová se manifestó. Como lo hemos visto, la tierra se abrió, consumió a los rebeldes, y un fuego de Jehová consumió a estos 250 que fueron también participantes de aquella rebelión. ¿Todo por qué? Porque envidiaron a Moisés y a Aarón, especialmente a Aarón por su función de sacerdote principal. Porque envidiaron, y así lo dice el Salmo, ¿sí o no? Envidiaron. La envidia, le voy a leer una descripción, no es una definición, es una descripción. Y no suelo hacer mucho esto, pero esta vez me gustó esta descripción que me da un diccionario bíblico, que es el Nuevo Diccionario de la Biblia de la editorial Unilit, que es uno de los que yo tengo. Y dice: la envidia es un sentimiento de molestia por el bien ajeno. Oiga, la envidia es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otra persona tiene algo que nosotros deseamos para nosotros. Generalmente la envidia produce la inclinación a negar la existencia de ese bien que la otra persona tiene.
a tratar de poseerlo yo o de destruirlo para que no lo tenga la otra persona, sobre todo a sentir odio hacia la persona que posee lo que nosotros deseamos. Y entonces resulta que la hermana Murmu se le acerca a la vecina y le dice: ¡ay! ¡Wow! ¡Wow! Gracias, preciosa. Un aplauso, hermanos, un aplauso para la niña, por favor. Ay, hermanos, yo ya estaba terminando y ahora se me va a calentar la garganta. Les decía, la hermana Murmu se le acerca a la vecina y le dice: ¡ay! ¿Te diste cuenta que los Rodríguez tienen nueva refrigeradora? ¿Cómo? Le dice la hermana Murmu. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, claro. Y es una refrigeradora de esas grandes de 2 puertas, así verticales, nuevecita la trajeron del almacén. La vecina de la hermana Murmu está contenta porque sus vecinos los Rodríguez tienen una refrigeradora nueva. Y entonces la hermana Murmu le dice: ¿en serio? No te creo. ¿Cómo puede ser? Si don José apenas si gana para vivir. Jamás. No te creo. Y se va la hermana Murmu y le dice a su esposo, Proctorícoro. Y le dice a Proctorícoro: ¡ay, Procto! Figúrate que dicen que los Rodríguez tienen refrigeradora nueva. Eso es un cuento de mi vecina. Yo no creo, jamás. Ellos no tienen la capacidad para tener una refrigeradora de esas. ¿Por qué? Porque le cuesta a la persona gozarse del bien ajeno, porque procura negar que la otra persona tenga las capacidades. Uno no sabe si fue que la compró o fue que se la sacó en una rifa. ¿Sí o no? Vean, nosotros nunca hemos pegado nada, pero hace muchos años fuimos a un supermercado a comprar y por la cantidad de dinero que compramos nos dijeron: ustedes tienen derecho a ir y meter la mano allá en la tómbola. Y resulta que ahí había un recipiente que tenía un montón de papeles con números y con regalos, y tenían televisor, un televisor por cierto solamente, tenían licuadoras, planchas, etcétera, un montón de cosas así pequeñonas. Y nosotros salimos con las maletas cuando eso nuestro hijo que está por acá tenía apenas 3 años de edad aproximadamente. 3 años de edad. Y entonces nosotros le dijimos a nuestro hijo: Axel, meta la mano ahí y saca un papelito, mi amor. Y mete la mano Axel y saca el papel y lo abre, se lo damos a la muchacha y la muchacha lo abre y se queda así. Y se va donde el que está a la par, el jefe, y le dice: oiga, dice aquí televisor. Y le dice él: ya, y sí, se pegaron el televisor. Y se queda ella: pero ¿y qué hago? ¿Se los doy? Nunca pegamos nada. Nos pegamos un televisor ese día por la mano angelical de nuestro hijo. Pero eso es la envidia. La envidia es: yo no soporto ver que el otro sea prosperado, mejore, que el otro tenga algo, y cuando veo que tiene alguna mejora en la vida, yo la deseo para mí. Al punto incluso que yo voy a ver cómo hago para arruinarle la existencia a esa persona para yo tenerlo y entonces poder decir: mira, me compré un vaso térmico de porcelana. Bueno, no sé si es de porcelana, si es térmico, y no lo compré, me lo regalaron por aquello. Esa es la envidia. Hermanos, ustedes recuerdan la historia, los hermanos de José. Vean hasta dónde llega la envidia en una familia. Los hermanos de José quisieron matar a José y terminaron vendiéndolo como esclavo por envidia, hermanos.
Vean cómo la envidia destruye un núcleo familiar. Hay familias donde lamentablemente unos a otros no soportan ver que el otro está mejor que yo, o que va prosperando, o que algo bueno le acontece. Y una vez más, el envidioso tiene la tendencia a negar que el bien nuevo, que la bondad, que lo bueno que la otra persona tiene la tendencia a negarlo. Jamás, jamás. No te creo, no puede ser. Es que no, ¿cómo se le ocurre? En el Salmo 73 hay un hombre llamado Asaf, quien escribe el Salmo, y este hombre dice en el Salmo que él tuvo envidia de los impíos, porque a los impíos les iba bien. Y el problema no es que a ellos les fuera bien, es que siendo impíos y malvados y perversos, que deberían recibir el mal, les iba bien. Y dices, Asaf, y nosotros, los que nos doblegamos, los que nos humillamos, los que tratamos de hacer las cosas correctas, vemos muchos males. Y él dice que tuvo envidia de los impíos. La envidia puede hacer que una persona que tiene su mirada puesta en el Señor desvíe su mirada del Señor y se aparte de en pos de otras cosas. El término hebreo de la palabra envidia es un término que está relacionado con la idea de una quemadura, con algo que arde dentro de una persona. Esa es la idea en el término hebreo. Por eso el libro de Proverbios dice: la envidia es carcoma de los huesos. Una persona envidiosa no disfruta ver que otros están mejor que él. Y yo insisto, yo me alegro cuando alguno de ustedes me dice: hermano, vea, cambié el carro. ¡Qué bendición! Hermano, vea, Dios nos proveyó y compramos casa. ¡Qué bendición! Hermano, mire, me salió una nueva oportunidad de trabajo y estoy ganando mejor. ¡Qué bendición! Qué bueno es ver que mi familia en el Señor es prosperada. Pero la envidia es carcoma de los huesos. Una persona ni disfruta lo que tiene, y mucho menos va a disfrutar lo que otros tienen cuando es envidioso. Tercer pecado del pueblo de Israel, y aquí termino. Pensaba hablarles hoy de 3 pecados, hermanos. Yo sé que ustedes me dan permiso, así que no les pregunto, pero aquí vamos a terminar. La envidia. Gracias a Dios por el bienestar de los que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Vuélvase a ver un momentito con el que tiene al lado y con el que tiene atrás. Vuélvase a ver un momentito. Vuélvase a ver un momentito con el que tiene al lado y con el que tiene atrás. Y si usted conoce un poquito de la historia y de la vida de esa persona, si usted conoce un poquito de la historia y de la vida de esa persona, piense por un momento en todos los buenos momentos que esa persona ha tenido en la vida. Piense por un momento. Dele gracias a Dios, porque Dios ha bendecido a esa persona. Siempre, hermanos, repudiemos, rechacemos la envidia. La envidia en estos hombres los convirtió en hombres que estaban irritando a Jehová, y el peso del Señor cayó sobre ellos. Yo me imagino aquella escena, abriéndose la tierra y tragando a los rebeldes, y levantándose una llama de fuego y consumiendo a aquellos 250 que le habían hecho caso a un hombre que los había incitado a rebelarse contra los siervos de Jehová. Así que no precisamente yo tengo que ser el originario de la incitación, de la rebelión, pero si yo acuerpo, también puedo sufrir. Este texto lo pueden haber usado algunos para hablar acerca de la importancia de no rebelarse contra el siervo de Jehová.
Y yo creo que ese es un principio que está en la Biblia. Lo que pasa es que creo también que hoy en día hay mucha gente que utiliza ese principio bíblico que es real y válido para asustar a la gente y para decirle a la gente: yo como líder de esta iglesia soy el único que tengo la palabra de Jehová, porque yo soy el siervo de Jehová. No, hermana y hermano, discúlpeme, eso no es así. La Biblia nunca puede ser usada para justificar el ejercicio del poder. Nunca. La Biblia es un instrumento a través del cual conocemos mejor a Dios para relacionarnos mejor con Él. Amén. Así que eso era un paréntesis después de hablar acerca de la envidia. Hermana y hermano, cuidado con la envidia. Cuidado con la envidia. Porque vea que estos envidiosos irritaron a Jehová y sufrieron las consecuencias por su pecado. Estamos estudiando el catálogo de los pecados de Israel. ¿Lo están disfrutando, hermanos? Seguimos con el Salmo 106 el próximo domingo, ¿sí? A la misma hora, en el mismo lugar, para la gloria de Dios. Pongámonos en pie y oramos un momento. Dios bueno, dice tu palabra que las cosas que están escritas en este sagrado libro han sido escritas para nuestra enseñanza, Señor. Y casos como estos nos muestran a nosotros este tipo de conductas que nosotros no debemos replicar. Y están escritos aquí justamente para que nosotros aprendamos de la experiencia de otros y para que guardemos nuestras vidas y nuestros corazones para no pecar contra ti. El egoísmo del ser humano provoca que nosotros los seres humanos seamos propensos, entre otras cosas, a la envidia. Y la envidia, oh Dios eterno, es un pecado, una obra de la carne, que en esa concepción hebrea, lo hemos dicho, es carcoma de los huesos, es como algo que nos quema por dentro. No queremos ser envidiosos, Señor. No. Queremos aprender a gozarnos con el bien de nuestros hermanos. Derrama ese espíritu de hermandad y de amor los unos por los otros en esta congregación, para que en todo momento, no solo aquí dentro de la congregación, sino en nuestros hogares también, con nuestros vecinos, con todos los miembros de nuestra familia, no seamos envidiosos por su bienestar, sino que nos gocemos y oremos más bien por el bienestar de todos ellos, porque a paz nos has llamado, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a las familias aquí representadas y bendice a todas las personas que están escuchando esta reflexión por las redes, y esta semilla cae en buena tierra, mi Dios, que produzca, como dice tu palabra, ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hágase tu voluntad en nosotros, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes.